Un saludo muy cordial a todos y bienvenidos a una nueva edición de Par en Par. En el programa de hoy queremos hacer un sentido homenaje a nuestro obispo emérito don Rafael, al que hemos despedido esta misma semana con una solemne ceremonia. Para empezar, contaremos con el mensaje de don Jesús y continuaremos conociendo su extensa trayectoria y recordándole a través de dos de las personas que más le conocieron, sus secretarios personales, Ramón Cano y Eloy Martín. Queridos amigos, nos encontramos, ya os decía, la pasada semana, plenamente viviendo este tiempo de Cuaresma, y os hablaba del tiempo de Cuaresma como tiempo de conversión y como tiempo también de renovación espiritual, un camino hacia el Señor y un camino hacia la resurrección de Cristo, hacia la Pascua, para resucitar, revivir con Él. Pero hay cosas que manda la actualidad eclesial, como es el caso de que estamos ya en el mes de marzo y de que la figura de San José, sobre todo en su fecha y fiesta del día 19, llena mucho lo que significa estas próximas semanas. Sobre todo porque en torno a la figura de San José se mueven dos grandes acontecimientos diocesanos. Tenemos lo que es la campaña del seminario, el día del seminario, que este año, si Dios quiere, lo celebramos el día 21 de marzo, pero además San José ilumina con su presencia en este año especial suyo, ilumina muchísimo el comienzo de un año extraordinario que Papa Francisco ha puesto en marcha, año de la familia Amoris Laetitia, porque como algunos recordaréis, el día 19 de marzo de hace 5 años es el día en que el Papa Francisco firmó la exhortación apostólica Amoris Laetitia, fruto de un gran camino sinodal y que sigue siendo un gran camino ante nosotros, un gran desafío pastoral, vivir y aplicar esta exhortación. Nosotros como diócesis, este mismo fin de semana, concretamente el día 13, haremos el encuentro virtual, como toca en estas circunstancias, haremos el encuentro virtual de familias. Será una jornada de tipo formativo que será el pórtico de ese 19 de marzo, día de San José, en que unidos a la Iglesia Universal abriremos el año de la familia. Por tanto, fechas muy importantes, fechas muy significativas, seminario, San José, familias, ante nosotros como Iglesia diocesana. Pero quiero deciros que la actualidad manda y que, pues en estos momentos mi pensamiento y toda mi persona está en un acontecimiento que acabamos de vivir. El Señor ha llamado a don Rafael Palmero, al señor obispo emérito, obispo durante todos estos últimos años, antes de llegar un servidor de esta querida diócesis de Orihuela, Alicante. Vamos a tratar de ofreceros desde Par en Par, desde nuestro programa diocesano, a todos los que gustéis contemplar y seguir este programa, un número extraordinario dedicado a la figura de don Rafael Palmero. Como comprenderéis, uno se siente muy afectado porque además de ser un gran obispo, ha sido una bellísima persona. Una persona sencilla, buena, entregada, centrado en su ministerio de una forma total y absoluta. Un hombre consagrado al Señor y a su Iglesia, yo al menos desde que le conocí, que es hace muchos años. Y una persona sobre todo que ha dejado en nuestra Iglesia diocesana muchas cosas buenas, pero entre ellas uno no tiene más remedio que vincularle sobre todo al tema de la Eucaristía, a las capillas de adoración perpetua que ha dejado como un enorme regalo para nuestra Iglesia diocesana en sus años de pontificado, y tantas cosas buenas.
Os pido que recéis por él, le pido sobre todo a los diocesanos que me escucháis, que nuestra gratitud se vuelque y se convierta en oración, en intercesión al Señor por él, y que siempre guardaremos en el corazón y en la oración, sobre todo ante Cristo Eucaristía, el amor, el recuerdo, el cariño que como Iglesia sentimos, ahora más que nunca, hacia la figura, hacia la persona de don Rafael. Que Dios, nuestro Señor, le tenga en su gloria y le pague el premio de un buen pastor entregado a él, y que, como buen hijo él, devotísimo de San Agustín, esa frase que quedará en la lápida de su sepultura: nos creaste, Señor, para ti, y solamente descansaré cuando esté en ti. Que así sea. Yo nací en un pueblecito pequeño, tiene unos 650 habitantes, se llama Morales del Rey, pertenece a la provincia de Zamora, está junto a Benavente y territorialmente es diócesis de Astorga. Estudié Ciencias Sociales y luego regresé ya como profesor del seminario y como delegado de Cáritas Diocesana. Eran los años en que terminaban de nombrar obispo a don Marcelo González, obispo de Astorga, y yo estuve con él allí 6 años. Luego me permitió ir a Roma nuevamente a terminar la tesis doctoral y con él me fui a Barcelona. Y fueron años muy difíciles, pero años muy intensamente vividos. Luego de allí me tocó ir a Toledo, allí he vivido 23 años, allí he sido vicario general, profesor del seminario, obispo auxiliar, y allí recibí la ordenación episcopal. Por lo tanto, para mí eso es una marca como que te sella para toda la vida ya, ¿no? Y luego después he estado 10 años en Palencia, siendo obispo diocesano, que también lo recuerdo con mucho cariño. Y luego aquí en Orihuela, Alicante, con este mar inmenso, con este cielo abierto, con tanta gente que es tan acogedora, y donde uno no se siente de un lugar ni de otro, sino de la geografía abierta de esta tierra hispana. Pero yo pienso que la vida se vive minuto a minuto y que por lo tanto todos los momentos han sido importantes. Ahora, no cabe duda que hay fechas y hay oportunidades y hay ocasiones que marcan de manera especial. Y de vez en cuando recibo alguna carta en que me dice alguien, dice, ¿usted recuerda aquella peregrinación, aquella celebración, aquel caminar por la carretera en que yo aproveché para hablar con usted? A partir de ese momento cambió mi vida y tal. Bueno, todas estas cosas no cabe duda que dejan una huella grande en el alma. También a mí me impresiona y me ayuda siempre aquellos momentos en que uno como obispo ha bendecido una nueva iglesia, ha consagrado un altar. Bueno, pues todo esto te da una idea de que la vida sigue adelante y que cada uno de los momentos que vivimos tiene trascendencia para luego seguir viviendo. Te deja un recuerdo grato, a veces no tan grato, pero te impulsa y te anima a seguir y seguir. Hay que seguir y seguir, sin volver la vista atrás y sin mirar a los lados. Es una frase que yo repito con mucha frecuencia, que se la digo a los jóvenes y que me la digo a mí mismo, porque ciertamente lo que nos queda por vivir es lo que el Señor nos va a regalar. Todo lo demás ya nos lo ha regalado y ya lo hemos utilizado mejor o peor, pero está ahí en sus manos, que por otra parte son unas manos misericordiosas, las mejores manos, no cabe duda.
Cuando don Rafael tomó posesión de la diócesis yo no lo conocía de nada y de hecho yo no estuve en ninguna de las dos tomas de posesión en Orihuela ni en Alicante por coincidirme con las parroquias donde estaba, que era en la montaña. Entonces ya lo conocí directamente el día en que me llamó para hablar con él y ofrecerme pues esa misión, ¿no?, de acompañarlo como secretario personal, de convivir con él, de, pues eso, de estar a su lado y ayudarle lo que pudiera, y así es como empecé a conocerlo. Y Ramón, que está conmigo, sí, es el secretario. Don Rafael decía, yo soy castellano y en Castilla solamente hay vertical y horizontal. Y en ese sentido, pues don Rafael era así, ¿no? Era una persona franca, sincera, leal, entregada, generosa. Y es cierto que los castellanos se decían pues esa dificultad, ¿no?, en lo afectivo. Él llegó a decir que el día que entró en Orihuela y tomó posesión como obispo de la diócesis, dice que había dado más besos que en toda su vida, porque eso de dar besos, de los abrazos que aquí nos sale tan del alma, pues eso le costaba a él. Yo destacaría de don Rafael que era un buen pastor, además educado a la sombra de un gran pastor, que fue don Marcelo. Él siempre pues vivió junto con el cardenal don Marcelo Martín y pues la verdad que él de alguna forma era como su hijo espiritual. Se notaba que tenía muchas tablas, se notaba que se movía como pez en el agua, pero con una sencillez, no era una cosa así como una pose. Pero luego en ambientes, digamos, ya de pastoral, de parroquias, de movimientos, se notaba que estaba a gusto. Yo contemplaba en don Rafael pues esa forma de ser pastor, de ser obispo, no solamente de creerse aquello que era, ¿no?, sino de amarlo, ¿no? Quizá pues no pudiera ser muy expresivo en su manera de ser y de relacionarse, pero tiene un corazón profundo de pastor, un corazón profundo de padre, que amaba, que sentía, que se hacía cercano a la gente, que amaba sobre todo a los sacerdotes, a los religiosos. Don Rafael tenía mucho aprecio a la vida religiosa, a la vida consagrada, y sabía muy bien las necesidades que atravesaban muchos monasterios, conventos, que por la edad de los miembros, de los monjes o de las monjas, por las circunstancias de ese entorno que requería unas inversiones, pues estaban pasando necesidad. Y por eso él promovió de una manera muy importante y con mucho interés Claune, que es Claustros Necesitados. Y ahí estuvo muchos años ayudando, difundiendo esa labor y sobre todo ese testimonio de la vida contemplativa dentro de la Iglesia. También otra cosa muy bonita de don Rafael es la atención particular que tenía hacia los enfermos. Él era en la conferencia episcopal el responsable de la pastoral de la salud durante muchos años y también el cuidado y la atención a los enfermos pues eran un punto muy importante en la vida y en la atención de don Rafael. Y sin duda también tenían un lugar muy importante en su corazón los pobres. Quizá esto es una cosa que igual a la mayoría de personas les pasaba desapercibida, pero los que vivíamos cerca de él, don Rafael era incapaz de ver un pobre y no acercarse, y no meterse la mano en el bolsillo, y no darle unas monedas o derivarlo a donde pudiesen ayudarle. Yo creo que también es un detalle importante a destacar en el corazón de un buen pastor. Muy bienvenido. Mira, aquí tienes a Alfonso, que es un amigo. Mucho gusto. Pasa, por favor. En su casa siempre estaba la puerta abierta a cualquiera que fuera a visitarlo y a sentarse a la mesa. Pocas veces no había nadie allí, o sea, siempre algún invitado, un sacerdote, una familia, un familiar, un amigo, siempre había alguien a su lado. Le gustaba rodearse de gente. Era muy familiar, era pues eso, como el padre de la casa, ¿no?, que acoge, que escucha, que acompaña, que sabes que siempre puedes contar con él, que sabes que siempre puedes compartir todo con él y que enseguida que él te pudiese percibir de alguna manera, pues no sé, o triste o cansado, pues también se preocupaba por ti, de preguntarte cómo estás y de hacer lo posible para intentar echarte una mano. Don Rafael en el ambiente familiar era uno más. No era el obispo, pero sí es cierto que a mí algunas veces me preguntaban, bueno, tú tendrás una confianza con él, y yo les intentaba decir a quienes me preguntaban, yo no puedo dejar de ver en él al obispo. Entonces nunca dejó de ser, o sea, la confianza tal que traspasara ese respeto, ¿no?, al padre obispo. Pero no porque él pusiera barreras, porque más bien el ambiente era de una casa y, como he comentado en más de una ocasión, él levantaba el teléfono del despacho porque había venido un sacerdote o alguna persona que lo conocía, o algún laico, algún seglo,
y decía, pues Rosario, Virtudes, que eran las mujeres que nos atendían, pon un poco más de agua a la sopa que somos 5 en vez de 3. Y esa era la frase, pon más agua en la sopa y así caben más. Siempre esa hospitalidad. Que Jesús es nuestro amigo, que nosotros somos amigos de Él, que somos amigos unos de los otros, porque los amigos de mis amigos son mis amigos. Yo creo que entre algunas de las cosas que pueden permanecer en el recuerdo de su paso por esta diócesis son las capillas que están abiertas para la adoración perpetua. Don Rafael era un enamorado de la Eucaristía. Sabía que el centro de la Iglesia, que el centro de la vida de todo cristiano, que el motor de nuestra vida es Jesús en la Eucaristía. Y por eso quiso en el corazón de los puntos más importantes de nuestra diócesis poner al Señor. Y yo creo que es una cosa que le tenemos que agradecer porque los frutos hablan por sí solos. También su cuidado y su cariño por Orihuela. De hecho, el poder abrir definitivamente ese museo de arte sacro, que es referencia en la Comunidad Valenciana, fue un empeño personalísimo suyo. Yo creo que una cosa muy importante que hizo pues, fue el dotar a todos los colegios diocesanos de una entidad propia, ¿no? De un acompañamiento espiritual. Yo creo que también trabajó mucho pues, por los sacerdotes, por el seminario. El terminar también las obras del seminario, sobre todo la entrada tan bonita, la iluminación de la catedral. También tuvo mucho interés respecto de la Delegación de Medios de Comunicación, que la creó él. Creó él la Delegación de Medios de Comunicación como tal, dentro del organigrama de nuestra diócesis, porque don Rafael tenía muy claro que la voz de la Iglesia hoy tenía que hacerse presente a través de ese gran instrumento, de esa gran herramienta que son los medios de comunicación social. En el pontificado de don Rafael recibimos el premio Bravo al de par en par. En el pontificado de don Rafael se reestructuró toda la edición, la maquetación del Nodi, se constituyó de manera nueva la oficina de prensa. Don Rafael le tocó en la inauguración del obispado y la verdad es que también fue para él ilusionante el traslado a una nueva residencia. También se preocupó de alguna manera pues, por los proyectos más importantes de nuestra Cáritas, en esa dimensión social también de la Iglesia. De lo mucho que ha escrito y que ha publicado y también predicado don Rafael, pues hay cosas que yo todavía utilizo y me salen así naturalmente, pues alguna frase de San Agustín. Decía esa famosa frase de San Agustín de el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, aquel que te creó a ti sin pedirte permiso, quieres nacer, quieres venir a la vida, sin embargo no te va a salvar sin contar contigo. No solamente conocía a San Agustín, sino que lo amaba y con San Agustín a toda la familia agustiniana. Es decir, un ejemplo es que don Rafael estaba vinculado espiritualmente a la Orden de San Agustín. Yo recuerdo que en casa tenía su propio cuadro donde el superior general de los agustinos lo contaba como uno de la familia agustiniana. Y entre los curas, pues se comentaba cuando estaba en la homilía, en un sermón, pues si parecía que iba a acabar, algún sacerdote decía, no termina, que todavía no ha citado a San Agustín. Era su acompañante, y de hecho él tenía esa vinculación con la congregación de San Agustín, o sea, era como un hermano dentro de esa congregación, admitido como tal, como miembro de esa congregación por su conocimiento y estima de San Agustín. Y además siempre que íbamos a Roma, pues nos hospedábamos en la casa general de los agustinos. Sin duda que San Agustín pesó mucho en su vida, en esa teología de la gracia, en ese vivir abandonado en la bondad del Señor, en la búsqueda de la verdad, pues don Rafael encontraba fuente pues, para su propia espiritualidad. Para mí no dejó de ser nunca un pastor, no un gestor, aunque tuviera que gestionar una diócesis, sino un pastor, que se lo dolía y se preocupaba por eso, por los sacerdotes, por las vocaciones, por una persona enferma, por una persona pobre. Y yo lo consideraría de esta manera, ese pastor bueno y sencillo, pues eso, cercano. Don Rafael era eminentemente un hombre de fe, un hombre con una profunda fe en Dios y un hombre de Eucaristía y de un gran amor a la Eucaristía. Sin duda, un detalle pues, particular es que él mismo ha pedido descansar a los pies del sagrario de la concatedral de Alicante, igual que uno de sus grandes santos, que fue don Manuel González.
y de hecho él alguna vez comentó, o por lo menos yo le vi que señalaba con cariño, con especial predilección, pues el lugar donde estaba enterrado San Manuel González, junto a un sagrario, y además el epitafio en el que él decía, San Manuel González, esto de, pues eso, que él quisiera estar incluso enterrado, que sus huesos adoraran a Cristo sacramentado, incluso desde la vida eterna. En estos últimos años, pues por ese trato cercano y de amistad, yo he seguido visitándole en la casa sacerdotal hasta los últimos momentos, que también es un buen momento desde aquí para agradecer la labor de nuestra casa sacerdotal y el cuidado precioso y atento que hacen a todos nuestros sacerdotes más mayores. Y con don Rafael, pues eso, él seguía pendiente de la vida de nuestra diócesis, rezando mucho por todas y cada una de las realidades, muy unido espiritualmente pues a los sacerdotes y a todos aquellos que querían acudir a él, ¿no? Pues allí estaba él esperándoles, recibiéndoles y con mucha alegría. El martes 9 de marzo, a las 11 de la mañana, se abría la capilla ardiente de don Rafael. Numerosos fieles pasaban a lo largo del día por la concatedral de San Nicolás para despedirse. Algunas entidades diocesanas, instituciones, familiares y cofradías llenaban la capilla de flores en señal de respeto y cariño. Al día siguiente, miércoles 10 de marzo, la concatedral se preparaba para celebrar la misa exequial de don Rafael Palmero. El obispo diocesano, don Jesús Murgui, el consejo episcopal y el cabildo rezaban juntos un responso por el eterno descanso de don Rafael. Minutos más tarde, sus hermanos y sobrinos le daban el último adiós y se procedía a trasladar el féretro frente al altar para celebrar la misa de corpore insepulto. Algunos de los sacerdotes que le acompañaron durante su ministerio cubrieron el féretro con las vestiduras, el báculo y la mitra que don Rafael portaba en sus celebraciones eucarísticas. Sus trabajos pastorales y la corona perenne de la gloria. Además de familiares y amigos, estuvieron presentes numerosas autoridades de la vida política, como los alcaldes de Alicante y Orihuela, Luis Barcala y Emilio Bascuñana, representantes de la Semana Santa alicantina, con su presidente Fernando Llopis a la cabeza, y también algunos religiosos y religiosas. En el altar presidió nuestro obispo, don Jesús Murgui, y concelebró con 10 obispos más. Las restricciones sanitarias, derivadas del COVID-19, obligaron a limitar el aforo y solo pudieron estar presentes miembros del Consejo Episcopal, del Consejo Presbiteral, del Colegio de Arciprestes y una representación de los 2 cabildos, además de representantes de Confer, seminaristas y diaconado permanente. Don Jesús tuvo unas emotivas palabras de recuerdo para su predecesor, haciendo referencia a diferentes aspectos de la vida de don Rafael. Don Rafael entendió su vida como ofrenda, como Eucaristía. Por eso pido a Dios, nuestro Señor, que así sea acogida por Él y que así quede para nosotros, Iglesia diocesana, como referente de nuestro buen pastor, don Rafael. Lo pido por intercesión
de quienes él en vida tanto amó, la Virgen Santa María, para quien fue su última palabra ante su imagen del remedio, y San José, de quien tanto habló y escribió con los labios y el corazón. En sus manos intercesoras depositamos la ofrenda de su vida. Cum ipso, con él. Gracias, don Rafael. Tras finalizar la misa exequial, algunos sacerdotes y laicos, que representan a toda la comunidad diocesana, portaron a hombros a don Rafael hasta la capilla de la comunión. Una emotiva despedida que contó con el sonoro aplauso de todos los asistentes. De esta forma, se daba sepultura a los restos del obispo emérito don Rafael Palmero Ramos, que cumple así con su deseo de descansar eternamente a los pies del sagrario. Desde De Par en Par, también queremos mostrar nuestras condolencias y gratitud. Gracias a Dios por su vida y servicio. Descansa en paz.